Shabbat Shalom. Evidentemente es un gozo y es una alegría podernos reunirnos como hermanos en esta congregación y sentir la maravillosa gracia de que Dios nos ha traído aquí para que recordemos y celebremos el Shabbat, día de descanso. Es un privilegio, hermanos, porque los que estamos aquí es Dios quien por su soberanía y porque nos has escogido para ser su pueblo santo, para venir aquí a adorarlo, a alabarle y oír su palabra, a fin de que con su gracia podamos perseverar en obedecerla y así poder andar en sus caminos rectos sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y podamos alcanzar ese reino de gloria y de justicia para el cual nosotros hemos sido creados, para el servicio de Él, de los demás y de nosotros, y para buscar de manera constante e incesante su divino rostro. Perseverar en la búsqueda de nuestra santidad y en la búsqueda del reino de la gloria y de la justicia. Adorado, alabado y bendito sea el Señor que nos ha dado en este día esa maravillosa gracia. Me gozo el sentir de que aquí alabamos al Señor y que estamos siendo obedientes a Él por fe. Vamos entonces a orar. Bendito Dios nuestro Todopoderoso. Desde tu trono celestial, Padre, escucha nuestra plegaria y nuestro ruego, para que, de acuerdo a tu voluntad, tus propósitos, y a tu manera, y en tu tiempo, podamos, Señor, perseverar en obedecerte, en saber que estamos sometidos a la dirección, al gobierno y a la soberanía tuya, y todo conforme a tu palabra, y todo bajo la dirección de tu santidad a través del Espíritu tuyo, que mora en nosotros desde el momento en que tú nos diste la gracia por tu elección de ser escogido para traernos a los pies de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías de siempre, para darnos nueva vida en ti, Señor, oh Dios, y para darnos la gracia de poder perseverar en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de ese reino de gloria y de justicia, y puesta la esperanza de que cuando tú vengas por segunda vez, iremos a gozar de esa alegría de estar contigo en la eternidad en tu reino de gloria y de justicia. Que la riqueza y la abundancia de gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que tú nos prometes a todos aquellos que recordemos y guardemos tu día, sean derramadas en abundancia en medio de nuestra vida, en medio de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros amigos e inclusive de nuestros enemigos. Por Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor, el nombre sobre todo nombre, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, oh Padre. Amén. Habíamos dicho de que íbamos a hacer una serie de disertaciones o enseñanzas con el objeto de poder nosotros distinguir cuál es la identidad nuestra en esta congregación, la cual no es sino lo que está establecido en la palabra absoluta de Dios. Lo comenzamos en el sábado en que me tocó a mí la última intervención, y veíamos cómo Dios
había establecido mediante pactos la institucionalización de ese plan divino por el cual Él rescataría a toda la humanidad de la tragedia del pecado, el primer pecado que se cometió aquí en la tierra por nuestros primeros padres, porque recuerden que bíblicamente el primer pecado se ocurrió, no fueron allá en el reino de la gloria y la justicia a través de lo que ustedes conocen, de ese siniestro personaje que conocemos en el nombre de la Biblia como Lucifer o como Satanás. Entonces vemos cómo el Señor, por su soberanía, por su elección, escoge a Abraham. Recuerden de que Abraham vivía con sus padres, su familia, y venía de una ciudad o un pueblo que se llamaba Ur. Según dice la historia, dice que ese pueblo era idólatra. De hecho, se cuenta que el padre de Abraham fabricaba ídolos. Yo personalmente no sé, yo personalmente creo de que Abraham también estuvo practicando eso, por la sencilla razón de que en ese tiempo los hijos eran como muy obedientes a sus padres, eran muy sumisos a lo de sus padres, y seguramente Abraham pues en esos momentos, antes de que el Señor lo escogiera, seguramente pues practicaba también la idolatría y mucho más, de que como que su padre le ponía algún morral para que fuera a vender los ídolos por todo el pueblo. Pero fíjense cómo es las cosas del Señor, y valga la oportunidad para poder recalcar en nosotros que Dios es el que dispone las cosas, nosotros no hacemos nada. Dios es el que tiene el control de todo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que ni un cabello de nuestra cabeza cae si Dios no lo permite. Ni siquiera el mismo Satanás se puede mover si Dios no se lo permite, porque nosotros no somos capaces de nada, absolutamente nada. Sin Dios nada podemos hacer, nada podemos ser, nada podemos tener, ni mucho menos nada podemos alcanzar. Entonces, pues, yo recuerdo que ayer conversaba con mi esposa sobre esto, y ella me decía que el Señor había escogido a Abraham porque era justo, y yo le dije, pues, lo más probable es que no, fue el Señor que lo escogió, porque el Señor no vaya a pensar de que los que andan en los caminos de Él son solamente los buenos, los justos, ¿sí? No, ahí tienen el ejemplo de Pablo. Pablo, pues, ¿qué? No era un perseguidor del mismo Yeshua, y fue escogido. Hace poco mencionaba yo aquí la historia, la historia esa de Balán, ¿sí? Balán, que pues era un traficante quizás de la palabra del Señor, pero que no era un verdadero practicante, sino que se valía, como hoy en día muchos se valen, de las Sagradas Escrituras por intereses económicos. Balac se sentía muy mal porque el pueblo de Israel estaba llegando a sus territorios y sabía de que ellos venían arrasando con todos esos pueblos, y tenía temor de que llegara allí, y supo de que Balán, todo lo que hacía, entre comillas, le salía. Entonces dice, pues que tiene esa fama, si yo lo traigo aquí y maldice al pueblo de Israel, seguramente nos vamos a salvar de la conquista de ellos. Y le envió unas personas para que le ofrecieran X cantidad de dádivas, pero a Balán no le llamaba la atención la cantidad.
Después le envía otro séquito y quizás le ofreció más, y ahí sí la avaricia de Balaam se le agudizó y aceptó el llamado de Balac. Y iba con las intenciones de maldecir al pueblo de Israel. Pero fíjense cómo son las cosas del Señor, que en el momento en que Él se sube al terreno ese alto donde debía maldecir al pueblo, el Señor puso palabras, no dejó de que fueran las palabras de Él. Fíjense cómo son las cosas del Señor, que utilizó a ese individuo que no tenía nada que ver, que estuviese obediente a los principios y fundamentos de Dios, lo escogió y le puso palabra de profecía. Hasta cierto punto es una profecía que allí está diciendo, ¿sí? Aquí la leíamos la vez pasada que yo intervine, en donde él decía que así, como que reduciendo, de que él cómo iba a maldecir un pueblo que Dios lo había bendecido. ¿Sí? Entonces el otro se puso rabioso. Y, bueno, hasta ahí como introducción de eso. Entonces, vemos cómo Dios escoge a Abraham y hace un pacto con él. Lo mencionamos la vez pasada. Después vemos cómo es la fidelidad de Dios, que ese pacto lo reafirma con Isaac y lo reafirma con Jacob. ¿Ya? Hasta ahí llegamos en mi primera intervención respecto a estos tópicos que vamos a tratar de buscar nuestra identidad. Entonces, hoy proseguimos ese estudio y lo seguiremos haciendo hasta cuando logremos llegar hasta nuestra era. Entonces, en la disertación pasada mía vimos cómo allí se vislumbra la institución de Israel como el pueblo escogido de Dios a través del pacto que él hizo con Abraham. Hasta ahí llegamos nosotros. Hoy vamos a iniciar entonces un análisis cuidadoso en las Escrituras para poder entender, con la ayuda de la gracia de Dios, lo más destacado de ese pacto de Abraham. No es Abraham, sino Abraham. ¿Ya? Todavía no hemos llegado, porque estamos hablando de algo que ya sucedió y ahora ya no es Abraham, sino Abraham. Lo expliqué una vez pasada porque ya su nombre no es Abraham, sino Abraham, y qué significaba el haber agregado esa H. No me voy a detener en eso. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, conocidos en las Sagradas Escrituras como los patriarcas. Ellos tienen ese título allí en las Sagradas Escrituras como patriarcas, y de hecho, pues, se habla de una era o un periodo de los patriarcas, representados en las personas de Abraham, Isaac y Jacob. Primeramente debemos destacar que los pactos ratificados con Isaac y Jacob se desprenden, oigan muy bien, se desprenden y se consolidan de ese primer pacto que Dios hizo con Abraham. Es como si fuera una continuidad. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, creo que es necesario, y también necesario para ustedes, que determinemos el significado bíblico de la palabra pacto. Vamos a ver qué significado tiene en las Sagradas Escrituras la palabra pacto. La palabra pacto en el idioma hebreo, que es el idioma primitivo, y es donde nosotros debemos fundamentar todas nuestras enseñanzas, o sea, como que llevar todas las traducciones, hay que pasarlas por el sedazo de la teología hebrea contenida allí, en esa raíz y en ese contexto de la lengua hebrea o arameo. Entonces, en hebreo la palabra pacto o alianza se conoce con el término berit o brit. Berit o brit son dos palabras hebreas que significan pacto.
y también tienen un significado que es un acuerdo mutuo entre dos o más personas que encierran responsabilidades y bendiciones compartidas, pero que tienen una particularidad, que tienen un carácter obligatorio, oigan muy bien, un carácter obligatorio para las partes. Y fíjense que esa característica del pacto de ser obligatorio para las partes, pues hoy en día también está vigente en cualquier pacto que se haga, en un contrato que podríamos llamar también un contrato de arrendamiento, en un contrato de un crédito, ¿sí? Muchas otras cosas. Entonces encontramos que el núcleo fundamental del pacto está basado en la intención, oigan muy bien, en la intención de los participantes. ¿Cuál intención? La intención de cumplir lo estipulado en ese pacto. También implica igualmente un juramento. Un juramento. ¿Sí? Y vamos a ver eso en las Sagradas Escrituras, un ejemplo donde hablan de ese juramento su relación o tiene que ver con un pacto. Entonces yo los invito a sus Sagradas Escrituras y vayamos allí al libro de Génesis, capítulo 23, versículo 3. Búsquenlo en sus Sagradas Escrituras y me acompañan a su maravillosa lectura. Génesis capítulo 26, versos 3, o versículo 3. 26. Génesis capítulo 26, verso 3. ¿Lo tienen todos? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra conforme al juramento que hice a Abraham tu padre. Miren cómo esto se lo está diciendo a Isaac. Esto se lo está diciendo a Isaac. ¿Sí? Y le está diciendo, yo hice un juramento con tu padre. El padre de Isaac era Abraham. Yo hice un juramento. Ese juramento yo te lo estoy ratificando a ti. No hay una variación. Vamos a buscar otro ejemplo donde encontramos igualmente ese término importante de los pactos de juramento, que podríamos decir que juramento es casi igual que un pacto. Deuteronomio, capítulo 7, versos 8. Lo tienen todo, ¿verdad? Acompáñenme a la lectura de Deuteronomio 7, verso 8. Dice, sino por cuanto Hashem os amó y quiso guardar el juramento, oigan muy bien, vuelve y se reitera allí el término del juramento, y quiso guardar el juramento. ¿Cuál juramento? Aquí se dice, que juró a vuestros padres, y aquí no está hablando ni siquiera, no lo está diciendo en singular, lo está diciendo en plural. ¿Cuáles vuestros padres? A Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente encontramos que se repite otra vez el término juramento relacionado al pacto. Os ha sacado Elohim con mano poderosa, no con una mano endeble, sino con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, ese pacto está vigente hoy todavía, porque todavía el Elohim está cumpliendo su juramento, está cumpliendo las cosas que él se comprometió allí. Porque si en ese momento histórico bíblico había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, de la servidumbre de Israel, hoy en día, a través de su Hijo, ¿sí?, Yeshua HaMashiach,
nos está sacando de la esclavitud del pecado. Y no solamente a nosotros, sino esa es una gracia que es para toda la humanidad. Evidentemente que todos no se van a recibir eso, ¿sí? No es el momento ahora de que nos detengamos eso. Entonces vemos aquí cómo nuevamente encontramos ese término de juramento. Ya. El término pacto es también una forma bíblica para expresar que la forma dada no concibe la idea de ser violada. Tenemos entonces que partir del principio que las cláusulas, que los juramentos contenidos en ese pacto jamás de los jamases será violado. De ninguna parte, ninguna. ¿Por qué? Porque ese pacto lo concibió el Dios Todopoderoso, el Eterno. No será violado, ¿sí? Ni jamás será revocado. Esto es que el pacto tiene necesariamente una naturaleza sagrada. Es en esencia un solemne compromiso. No es cualquier pacto. Es un pacto único. Un pacto inclusive de trascendencia eterna. Que se les quede muy bien eso. Entonces considero necesario e importante estudiar a fondo el pacto con Abraham por las implicaciones que este pacto tiene desde el punto de vista profético, desde el punto de vista escatológico y desde el punto de vista redentor, desde el punto de vista mesiánico y desde el punto de vista del impacto en todo el universo, en el impacto de la humanidad. Este pacto que hizo el Señor con nuestros primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, tienen hoy en día su impacto, tienen su importancia fundamental por lo que implica. ¿Sí? En ese momento, en ese contexto histórico bíblico, a través de toda la historia que está impactando todavía hoy en día. Por eso es que es importante que nosotros tengamos un conocimiento, por lo menos muy elemental, de esta esencia, porque es que de ahí se deriva nuestra propia identidad espiritual. ¿Sí? De ahí deriva el que nosotros seamos hijos de Dios, de que seamos soldados valientes de Yeshua HaMashiach, dispuestos a dar la dura batalla al pecado. De ahí se deriva que nosotros seamos fieles y permanentes siervos y obreros del Señor. De ahí deriva de que el Señor haya dicho de que nosotros somos una nación santa. ¿Sí? De que nosotros somos una nación de sacerdotes. De ahí se deriva esa verdad que el Señor dijo de que éramos la niña de sus ojos. Qué hermoso. Bendita gracia, hermanos. Es un privilegio. No es cualquier privilegio que tengamos eso. No es un privilegio que nos lo está dando ningún humano, ninguna organización humana por el estilo. Es el mismo Dios Todopoderoso, el Creador, el Redentor, el Soberano, el Dios de toda la creación. Empecemos por declarar que el fundamento del pacto de Abraham se inició con la tragedia de la humanidad que sucedieron en las personas de nuestros primeros padres Adán y Eva. Entonces Dios, ejerciendo su soberanía absoluta, se ligó a sí mismo. Oiga muy bien, se legó a sí mismo a un juramento
¿Y en qué consistía ese juramento? Ese juramento consistía que por medio de él vendría la simiente de la mujer y de esa mujer surgiría alguien. ¿Cuál es ese alguien? El Mesías. Y que ese alguien, ese Mesías, le daría un golpe mortal a la serpiente. ¿Cuál es esa serpiente? Satanás. ¿Con qué objeto vendría ese Mesías para darle un golpe mortal a la serpiente antigua, o sea, Satanás, para poder salvar a toda la humanidad? Toda la humanidad, no es una parte, toda la humanidad. Y esto Dios decidió, hermano, esto que es lo más hermoso. Dios decidió por su soberana voluntad, por su soberana decisión, por su soberana escogencia, de escoger un pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. ¿Ven la importancia? Ya se está vislumbrando a partir de esta disertación que estoy haciendo. Métanse en la mente que ya nos metimos en algo muy importante, que es donde Dios comienza el vislumbre de que Israel es el pueblo a quien usaría como instrumento de revelación, que usaría como instrumento de revelación para toda la humanidad. Miren, en las Sagradas Escrituras hay algo maravilloso. En las Sagradas Escrituras y por palabras del Señor, en las Sagradas Escrituras encontramos que el único pueblo de toda la humanidad que Dios se tomó el trabajo de establecer sus límites es Israel. En las Sagradas Escrituras ustedes no van a encontrar otro pueblo que Dios le haya establecido sus límites. Pues me gustaría de pronto repasar algunos capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras para que podamos tener la certeza y la evidencia de que Dios mismo estableció los límites de Israel. Lo cual quiere decir que no sé por qué se están peleando tierras por Israel. Si ya Dios determinó cuál era su tierra, cuáles eran sus límites. Entonces, pues, como dice en las Sagradas Escrituras, lo que Dios atare en los cielos, el hombre no lo desatare. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido como para que tengamos certeza y evidencia de que Dios fue quien le estableció los límites a ese pueblo escogido de él, llamado Israel. En primer lugar, pues vayamos al primer libro, Génesis. Génesis 15. Vamos a leer del 18 al 21. Allá el hermano que leyó ahorita. Génesis, capítulo 14, versos del 18 al 21. Génesis 15. Del 18 en adelante. Del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia haré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates, la tierra de los cananeos, los fereceos, los casimoneos, los queteos, los fereceos, los refaitas, los amonitas, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, tenemos que partir del principio que todos esos pueblos tenían ya establecidos sus límites. Entonces Dios le dijo, no, que estas tierras son
va a pertenecer. Lo declara él. ¿Por qué podemos decir que él tenía esa autoridad y esa hegemonía para establecer esos límites? Hombre, porque toda la tierra es de él. Y él se la puede dar a quien él quiera. Y él puede determinar, establecer los límites de ellos. Entonces, Alberto, hazme el favor y nos lee Éxodo 23:31. Fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. Tenemos otra referencia bíblica donde Dios está hablando nuevamente de los límites de Israel. A ver, Miguel, el libro de Números, capítulo 34. Léete del 1 al 2. Dice así, número 34, del 1 al 2. Adonai habló a Moisés y le dijo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que os ha de caer en herencia y estos serán sus límites. Sigue, para ver, lo dice. Tendréis al lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y sus límites estarán en el extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, se extenderá del sur a Cades Barnea, continuará a Hasán Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y terminará en el mar. Gracias. El límite occidental. Bueno, ya. Ok, entonces, no es para que tengamos creencia. Tenemos la certeza y la evidencia en la verdad absoluta que es la Sagrada Escritura, de que este pueblo escogido de Israel tenía una trascendental importancia eterna para el Señor, que Él se tomó el trabajo de establecer sus límites. Vamos a hacer una última cita y le pido a una de las hermanas presentes que ahora ellos sean los que para que no vayan a decir de que soy machista. Ezequiel 47. ¿Lo tiene alguna hermana? Comienza a leer del primero. Ezequiel 47. Las aguas salutíferas me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre,
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Bueno, ya ya aquí pues es una versión metafórica. Es una versión metafórica, ¿sí? de los límites del Señor, porque el idioma hebreo tiene esa característica de que le gusta mucho la metáfora, ¿sí? Bueno, entonces hermanos, hemos visto aquí a través de esta lectura de que podemos con mucha certeza, con mucha evidencia bíblica, de que Dios hizo hasta los límites de Israel. Por lo tanto, hermanos, tenemos que llegar a determinar que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, es la clave para entender la acción redentora de Dios. ¿Sí? Hasta aquí. A ver, Miguel. De pronto, los versos serían desde el 13 en adelante, donde habla A de ver, límites y de su camino. bueno, dilo. Dice, En Ezequiel 47. sí, Ezequiel 47, del 13 en adelante, dice, así ha dicho Adonai el Señor, estos son los límites según los cuales repartirán la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes, la heredaréis tanto los unos como los otros. Por ella alcé mi mano para jurar que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y después sigue hablando de los límites. Hermoso. Allí está diciendo, estos son los límites de la tierra que le darán todos ustedes y que inclusive está haciendo énfasis, la heredarán por el juramento que yo hice a sus padres. Entonces, no hay ninguna duda desde el punto de vista bíblico de que no podamos decir de que, como hoy piensan a veces estos pueblos, estas naciones que no gustan de Israel y entonces sostienen de que Israel nunca ha tenido tierra, ¿sí? Lo cual es equivocado, porque precisamente pues el propietario de toda la tierra fue el único que le dio el título real, ¿sí? El título real le dio la titularidad mediante la mejor escritura que nosotros podemos encontrar, que es la palabra absoluta del Señor. Ni siquiera tienen que ir a una notaría para ir a sacar escritura de eso y después ir a registrar a la oficina de registro. Ni siquiera necesitan la ratificación de una organización como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? El mismo Dios que está ratificando la titularidad soberana del pueblo de Israel con sus límites. Miren, hermanos, sacar a Israel, ignorar a Israel, sustituirlo o desplazarlo por otro pueblo o nación, es uno de los graves errores trágicos que jamás se ha podido cometer y que todavía se está cometiendo. Un error, es algo ir contra la voluntad soberana del Señor. Venir a pretender, como lo hacen la mayoría de las naciones, de que Israel es un pueblo que no tiene tierra y lo quieren sacar. No, de ninguna manera. Israel es el pueblo escogido de Dios porque Él por su soberanía lo estableció así y le dio sus límites. Israel nace de la iniciativa sobrenatural y soberana de Dios, quien se comprometió consigo mismo en la erradicación del pecado. Esa fue la razón por la cual Dios se comprometió a sí mismo, erradicar el pecado. Escoger a Israel, porque de ese Israel nacería la simiente, nacería el Mesías, que es el que realmente nos viene a dar
la redención del pecado. En toda la Escritura entonces vemos que por medio de Israel vendría la revelación de Dios al hombre. Oigan muy bien, por medio de Israel vendría la revelación de Dios al hombre. Por medio de Israel vendría la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vino a través de Israel. Israel fue el pueblo escogido para ser el depositario de su palabra y para poderla transmitir. Puede ser de que digan de que Israel fue ya desechado y que ya es otra, ¿sí? otra institución diferente al pueblo escogido de Israel, el que ya tiene la potestad de poder ser el transmisor de la palabra de Dios y sobre todo con el agravante, con la osadía de decir que tienen la capacidad de interpretar la verdad de las Sagradas Escrituras. De ninguna manera podemos aceptar eso. Por medio de Israel vendría al hombre el Mesías, vendría al hombre el Mesías. Ese que nos daría la salvación, ese que padecería, sufriría y derramaría su bendita sangre en la cruz para pagar el único precio, oigan bien, el único precio que se podía pagar por el pecado de toda la humanidad. Y lo más importante, ese Mesías, el único que podría satisfacer la divina justicia de Dios. Entonces no podemos de ninguna manera, bajo ningún argumento, venir a aceptar de que ya Israel fue destituido. No. Está claramente establecido aquí en la Sagrada Escritura, es Israel y solamente Israel. Y el Señor no ha cambiado, porque el Señor es un Señor que no cambia. El Señor es el Señor soberano que cumple sus pactos, que cumple sus juramentos. El Señor que dice en su palabra que pasarán todas las cosas, pero su palabra no pasará y que nadie se atreva a cambiar ni una sola letra, ni siquiera una sola coma. Hermanos, entiendan esa trascendencia. No se dejen venir a arrastrar por creencias que no tienen certeza y evidencia en las Sagradas Escrituras. Por Israel vendría aquel que le daría el golpe mortal a la serpiente antigua, a Jesús, y Yeshua mismo, el mismo Yeshua lo dijo. Vayamos entonces en las Sagradas Escrituras y vamos allí al libro de Juan. Y vamos a leer Juan 4:22. Juan 4:22. ¿Lo tienen allí? Búsquenlo. Allí van ustedes a ver cómo el mismo Yeshua daba una revelación trascendental y absoluta de la importancia y la naturaleza del pueblo de Israel. Juan 4:22. Búsquenlo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Es como si dijéramos, la salvación viene del Israel. La salvación viene de Israel. No es cualquiera el que lo dice Yeshua HaMashiach. Él es el que está pronunciando esa verdad tan absoluta y trascendental de que la salvación viene de Israel. Leamos ahora Romanos capítulo 9. Leamos los versos 4 y 5. Del 4 al 5. A ver, Miguel. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción
la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén y amén. Extraordinaria palabra. Fíjense allí como Pablo en una síntesis dice todo lo que encierra el pacto del Señor, ¿sí? Y que ese pacto es allí entre él e Israel, ¿sí? Y que aquí el mismo Pablo ya en el Nuevo Testamento nos está diciendo de que de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. La promulgación de la ley, esta palabra ley significa la palabra de Dios, lo que está en la Sagrada Escritura, la Torá, ¿sí? El culto y las promesas de quienes son los patriarcas de ese pueblo de Israel. Vinieron los patriarcas, especialmente Abraham, Isaac y Jacob, que fueron los principales depositarios de ese pacto, y de los cuales viene lo más importante y lo más trascendental y lo más maravilloso, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Óiganlo muy bien, el cual es Dios, lo está diciendo Pablo. Cristo, el cual es Dios. No es medio Dios, ni medio hombre. Es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Valga la oportunidad para decir de que según esta sentencia de Pablo, nuestro Señor, el Mesías, es enteramente Dios, enteramente hombre. ¿Sí? Cualquiera podría decir, bueno, pero si es enteramente hombre, vendría con la naturaleza pecaminosa. No, porque Él no fue producto de una concepción de un esperma con un óvulo. Porque es que allí es donde está la semilla de la pecaminosidad, donde está el germen de la pecaminosidad. Nuestro Señor fue concebido en el vientre de María de una manera milagrosa, de una manera soberana y espiritual, del Espíritu de Dios que vino de María. Por lo tanto, Él no tiene pecaminosidad. Podríamos comparar de que Yeshua como verdadero hombre podría referirse como que a ese Adán primero antes de la desobediencia, porque las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros, el primer Adán, el que sufrió la tragedia del pecado, pero que iba a ser rescatado, dice la Sagrada Escritura, por un segundo Adán. ¿Quién es ese segundo Adán? Yeshua, pero ese Yeshua no es parecido en todo. Entonces, Yeshua es el rostro de Dios. ¿Sí? Yeshua es Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, el pacto con Abraham tiene su fundamento en aquella promesa y buscará el propósito prometido en ella. Y Abraham, Isaac y Jacob serán instrumentos humanos usados por Hashem para iniciar y desarrollar su promesa. ¿Sí? La promesa de ¿cuál promesa? La promesa de poder rescatar a la humanidad de la tragedia del pecado, y utilizó por su soberana elección, no por los méritos ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, por su soberana elección los escogió a él
para que fueran los depositarios de ese pacto. ¿Sí? Y para que a través de ellos, de su descendencia, se instituyera ese gran pueblo que se llama Israel, pueblo escogido de Dios, pueblo santo. Vamos a leer entonces Génesis 12 del 1 al 3, para recordar toda esa secuencia desde cuando Dios escogió a Abraham para que fuera el depositario de su primer pacto. Valga ahora la oportunidad para decir, hermanos, que igualmente así como el Señor en su soberanía escogió a Abraham, a Isaac y Jacob por su soberanía, no por los méritos de ellos, sino por su gracia, por su soberana elección. Ustedes están aquí es por su soberana elección. Ustedes no están aquí porque haya sido el trabajo de ningún pastor, ni de ningún sacerdote, ni de ningún líder. Están aquí fue porque Dios le plació por su soberana elección escogerlos a ustedes, a escogerme a mí, a todos los que estamos aquí, para que perteneciéramos. Hay una parte ahí del libro de Pablo, ¿sí? De las epístolas de Pablo, donde dice a los que escogió, los llamó, a los que llamó, los santificó, y lo hermoso, los glorificó. ¿Okay? Es Dios. Dios es el que se lleva los méritos. Todo es por gracia del Señor. Entonces vamos a leer Génesis 12, desde el versículo 1 al 3. Acompáñenme a la lectura. Dice, le dice el Señor aquí, esto se está refiriendo, el Señor está hablándole a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. El padre era fabricante de ídolos. A la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Está hablando en futuro. Ni siquiera se la va a mostrar. O sea, en ese momento no sabe cuál es la tierra, Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, no una, todas las naciones de la tierra. Miren, hermanos, observemos cuidadosamente esto. Observemos cuidadosamente que la oferta divina a Aarón podemos encontrar varios aspectos interesantes. En esa oferta que le está haciendo aquí el Señor, en Génesis 12, el 1 al 3, podemos observar unos aspectos interesantes. Vamos a ver cuáles son esos aspectos interesantes. Primero, es Dios quien busca a Abraham. No es Abraham quien busca a Dios. Se ratifica lo que yo decía aquí. No, nosotros es por gracia del Señor. El Señor es el que nos busca a nosotros. No nosotros buscamos, el Señor. Todos los méritos se los lleva el Señor. Es Dios quien busca a Abraham, no Abraham a Dios. Por lo tanto, el pacto abránico es un pacto sobrenatural y soberano de Dios. ¿Sí? Ese es el primer aspecto importante que podemos encontrar en esa cita bíblica que leímos ahorita. Segundo, miren, Abraham debía salir de Ur, donde él nació y donde él vivía. Ur era su tierra y también debía salir de su parentela. ¿Sí?
esta oferta que Dios estaba haciéndole a Abraham de darle una tierra implicaba una condición. Había una condición que Abraham debería sentir y sin la cual las promesas que se le ofrecía no se darían. Por lo tanto, podemos llegar a concluir que el pacto abrámico es un pacto condicional. ¿Ya? Entonces, vemos otro aspecto. Es condicional. ¿Sí? Un tercer aspecto. Abraham debía creer que el Señor cumpliría lo prometido conforme a su voluntad. Debería. Ahí podemos encontrar el esbozo de lo que es la fe. ¿Sí? Lo cual quiere decir de que la fe viene de Dios. Abraham debía creer que el Señor cumpliría lo prometido conforme a su voluntad. Conforme a esa voluntad y conforme a sus propósitos, y no solamente a eso, sino conforme a su manera, y también conforme al tiempo y conforme al espacio. Nada por vida, todo provenía por la gracia del Señor, por la soberana voluntad del Señor. Observen que Dios promete una tierra, pero no le muestra la tierra a Abraham. Le promete una tierra, pero no le muestra la tierra. A nosotros que nos han prometido la vida eterna, ¿alguno ha visto la vida eterna? ¿Y por qué ustedes creen? Porque es el Señor el que está diciendo la promesa. El Señor de los señores, el creador de toda la creación. O sea, la promesa debería ser recibida en fe. ¿Sí? Abraham debía recibir esa promesa en fe. Y aquí viene, ¿y entonces qué sería fe? Hombre, fe es saber que Dios tiene el control de todos. Eso es fe. Que lo que dice Dios se da porque se da. Entonces, pues el Señor le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu pueblo, sal de tu parentela a la tierra que hoy. Cualquiera otro, como dicen por ahí, que fuera escamoso, como dicen acá en la tierra, ¿sí? Diría, bueno, Señor, ¿y cuál tierra? Yo no puedo ir a una tierra que tú no me estás mostrando. Sin embargo, Dios creyó en fe al Señor. Si el Señor le dijo que lo iba a llevar a una tierra, pues no, tengo que creer. Entonces, cree en fe. En este sentido, entonces, hermanos, este pacto es un pacto de fe. Es un pacto de fe. Cuando nosotros hemos decidido aceptar por fe que Yeshua HaMashiach es nuestro Salvador y Redentor, estamos ratificando ese pacto de fe. Pacto de fe. ¿Sí? Y eso implica que lo que Dios dice es así, no se puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que creer todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Y dónde está ese todo? En las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Entonces no podemos venir ahora a cambiar las cosas que Dios ha dicho y llegar y nosotros aceptar de que porque alguien dice de que ya Israel fue desechado y ya es otra institución la que ha reemplazado a Israel. Hombre, eso es aberrante, eso es una ofensa para el Señor. ¿Sí? Eso es reconocer todos estos elementos divinos, trascendentes, absolutos y soberanos de Dios, venirlos a desconocerlo, y no podemos hacer eso. Una vez que Abraham en fe y obediencia, porque cuando tú aceptas que lo que te está diciendo el Señor, así, el Señor te da la gracia de obedecer, te da la gracia de obedecer.
Una vez que Abraham en fe y obediencia satisfaciera todas las condiciones de Dios, ¿cuáles eran esas condiciones? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es cuando por primera vez, oigan muy bien, cuando ya se cumplen de que Abraham acepta por fe lo que dice Dios y por obediencia deja a su padre y a su parentela. Es cuando Dios le viene a mostrar la tierra. Entonces, si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, él sale de su casa, sale de su parentela, pero ¿quién se le pegó? ¿Ah? Lot, un primo de él. Y mientras Lot estuvo con él, el Señor no le cumplió la promesa de mostrarle la tierra. ¿Ya cómo son las cosas del Señor? ¿Sí? Tuvo que haber el Señor de que originara por ella una pelea entre Abraham y Lot para que entonces se cumpliera de una manera definitiva todas las promesas. Y dice, bueno, ya Lot era el estorbo que tenías, porque lo primero que yo dije era que te fueras de tu tierra, que te fueras de tu parentela, y Lot era primo de él, era de la parentela, ¿verdad? Entonces mientras Abraham estuviera con Lot, no se estaban cumpliendo las condiciones del Señor. Una vez que ya Lot se abre, ¿sí? Ya el Señor entonces dice, se cumplieron todas las condiciones del pacto. Llegó el momento maravilloso de mostrarle la tierra a Abraham. Vamos a leer eso en Génesis 13, del 14 al 18. Fíjate que todas estas cosas uno las puede constatar en las Sagradas Escrituras. No es para que vayan a decir que aquí yo me estoy inventando cosas, que esto todo se puede constatar, tener certeza y evidencia en esa palabra absoluta de las Escrituras. Entonces, Génesis 13, del 14 al 18, lo tienen todo, me van a acompañar a esa lectura de ese maravilloso pasaje. Dice, y Elohim dijo a Abraham, porque todavía aquí no se llama Abraham. Y Elohim dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjense, ahí está la prueba. Después que Lot se apartó de él, ya se cumplen todas las condiciones que Dios estableció. Ya Abraham había salido de Ur, cumplió una. Ya había dejado a su papá y a sus amigos y a su mamá y a esas cuestiones. Pero resulta que se le pegó el primo Lot, entonces todavía no se había cumplido las condiciones que Dios había establecido. Entonces aquí Génesis 13, 14 dice que ya aquí se cumplen todas las condiciones. Y Elohim dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, o sea, se quitó el obstáculo que estaba incidiendo para que el Señor le mostrara la tierra de la promesa. Y le dice, qué bonito esto, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. Para siempre, no cuando la ONU diga de que no, ya no es tierra de esa. Hermanos, fíjense cómo es de absoluta la palabra de Dios, para siempre, para siempre. Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo allí para siempre? Si el Señor nos está hablando que cielos nuevos y tierras nuevas. Es que aquí esto podríamos decir es una metáfora de una tierra mucho más, que es la Jerusalén celestial. Fíjense que la promesa de que Abraham no vio la tierra prometida. O sea, no entró, podríamos decir, no entró a la tierra prometida. No entró, ni entró Moisés, ¿sí? Y sin embargo, pues ellos nunca se pusieron a pelear con el Señor por eso. ¿Por qué? Porque es que la mente de ellos, su fe, la gracia del Señor, les daba ojos espirituales para que no vieran las cosas con ojos humanos de una tierra material, sino
de que Dios les dio ojos espirituales para que trascendieran más allá y que la promesa se extendía, era la eternidad, a la Jerusalén celestial. Y entonces, hermano, nuestro destino no está aquí. Nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Somos de la Jerusalén celestial. Somos del reino de la gloria y la justicia. Y ahí donde se está ratificando la promesa del Señor. Porque esa es la culminación de la promesa del Señor, es el reino de la gloria y la justicia. La tierra de la Jerusalén celestial. Para siempre. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contado. Y dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, a ti la daré, a ti la daré, cumplida la promesa. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Elohim. Ya. Se cumplieron las condiciones del pacto para mostrarle a Abraham la tierra. Me voy a detener aquí un poco con esta palabra de Hebrón. ¿Por qué? Es pertinente aclarar que esto de Hebrón tiene una gran importancia política muy profunda hoy en día. Porque ese Hebrón que allí se está hablando es precisamente esa tierra que viven peleándose los palestinos con Israel. Y ese Hebrón tiene la particularidad de que fue en donde puso por primera vez los pies Abraham de la tierra prometida. Tanto así que allí hizo un altar a Elohim. Fíjense, ¿tiene o no tiene una importancia? Ese sitio tiene una gran importancia porque podríamos decir que la primera huella en la tierra prometida que puso Abraham fue allí en ese sitio de Hebrón. O sea, tiene una gran importancia. Y fíjense que precisamente en ese Hebrón es el territorio ese que se disputan los palestinos con los israelitas. ¿Ya? La pregunta sería, bueno, ¿y por qué los palestinos se metieron ahí? Pues en la historia lo dicen. Cuenta la historia de que en un momento, no recuerdo en qué año fue eso, el grupo político que estaba gobernando a Israel, su líder más importante era Yitzhak Rabin. Ese tipo, violando los principios del Señor, a pesar de que era israelita, de que era judío, de una manera secreta hizo un trato con Yasser Arafat de la organización de los palestinos, y como resultado de ese pacto secreto permitió un asentamiento allí palestino en ese sitio, y de ahí nació de que los palestinos se fueran metiendo, y ahí es donde tiene el origen de la confrontación que hoy en día vemos entre palestinos y árabes, y que algunas naciones sostienen de que es una pretensión de Israel querer rescatar ese. No, señor, lo que está mal hecho es que los palestinos, sin tener la titularidad divina que Dios le dio a Israel, se hubiesen metido de una manera arbitraria allí en ese terreno. Esa es la verdadera realidad. Pero sabemos que el Señor
va a rescatar esos terrenos para su pueblo escogido de Israel. Y este desafortunado pacto que se hizo con esa organización de la OLP, en esencia, es una violación flagrante y grave de la Torá. Porque la Torá está diciendo que esto pertenece al pueblo de Israel. Vemos entonces, hermanos, cómo el Señor pacientemente esperó que sus condiciones se cumpliesen y Él así interviniera sobrenaturalmente en la vida de Abraham para que la voluntad humana no fuera violada. O sea, pues Dios, por su gracia que hizo que Abraham obedeciera. Porque la obediencia, hermanos, es gracia del Señor. Todo es por gracia del Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin la intervención del Señor. Y también fue así para que tampoco se violara la justicia divina. Para que la justicia divina jamás fuera cuestionada. Y entonces de esa manera asegurar la promesa, el juramento del pacto que Dios dio a nuestros primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que hoy en día nosotros podemos decir con toda la franqueza de que formamos parte de ese pacto. Por eso, hermanos, así como Abraham, por la gracia del Señor, que ustedes tienen también la gracia de Dios, perseveremos de manera constante en conservarnos intencionalmente en estar leyendo cuál es la palabra del Señor para que intencionalmente también con la gracia de Dios la podamos obedecer. ¿Sí? Mediante la fe puesta en Cristo Jesús. Y así, si ustedes, hermanos, cumplen esos postulados de trascendencia eterna, las bendiciones de Dios serán derramadas, las cuales serán culminadas con la maravillosa gracia de que Dios, por su divina fidelidad, nos llamará, nos santificará y nos glorificará. Que el Dios Todopoderoso les conceda esa maravillosa gracia de permanecer en esos caminos trascendentales que el Señor ha determinado para nosotros. Dios los bendiga a todos. Amén.